Evidentemente nos interesa mucho el DHA, el desarrollo cognitivo y visual, pero lógicamente, a ver, simplemente deciros que si antes os comentaba que el DHA es muy importante en la retina, ¿no?, o en el cerebro, pues lógicamente desde incluso antes de la gestación a los padres ya hay que nutrirles convenientemente, primero para que tengan unas células reproductivas de calidad y segundo para que durante el periodo de gestación ese feto vaya evolucionando correctamente desde el punto de vista, ya os digo, insisto, del omega 3. Claro, la madre no puede, asumimos, producir suficiente cantidad de DHA y de EPA para nutrir correctamente al feto y sobre todo cuando sus niveles son muy bajos. Imaginaros una madre que tiene un índice omega 3 por debajo de 4, que no es bueno para ella, imaginaros lo que puede transmitirle al feto, ¿no? Bueno, pues ya os aseguro, y veremos ahora una gráfica enseguida, de que el feto va por libre. Y si la madre tiene poco DHA que ofrecerle, él se va a procurar que le llegue ese DHA. Y entonces ella puede entrar, por ejemplo, en una depresión postparto por perder durante el embarazo muchos niveles de omega 3, que el omega 3 es fundamental para el cerebro y eso le puede llevar a un problema depresivo. Y si son 2 embarazos muy seguidos, que ahora también está muy de moda, ¿no?, que las madres lleguen tarde a la gestación y entonces quieren tener rápidamente 2, entonces no le da tiempo a recuperar niveles, sobre todo si no se ha preocupado en acudir a un terapeuta que le aconseje, pues es fácil que todavía el segundo le dé más problemas que el primero, ¿no? Y sobre todo que el segundo niño no pueda ya robarle más DHA porque no hay de nada donde robar, ¿no? Tenemos a un niño con más problemas de salud, ¿de acuerdo? Aquí sí que os puse todos los ácidos grasos interesantes. Para la persona que me preguntó por lo de la chía, te fijas, el alfa-linolénico, que es el omega 3 de cadena corta, prácticamente conservamos muy poco y en los tejidos conservadores nada. Lo mismo que DHA, de EPA, prácticamente nada. Sin embargo, fijaros que sí que el araquidónico tenemos importante. No está el DPA, también hay DPA y sobre todo cuando los niveles de DHA son bajos, en el cerebro puede haber mayor cantidad de omega 6. Bueno, esto me lo voy a pasar rápido. Bueno, que sepáis que en el momento de la gestación, a través de la placenta, hay mecanismos para forzar la llegada de DHA, ¿vale? Son mecanismos transportadores, son proteínas que están en la placenta y que, hacen que se transporte el DHA hacia la sangre del feto. Y de estos transportadores, el más importante es este de aquí, el MFSD2A, un nombre rarísimo, pero bueno, además son unas siglas en inglés. Y este transportador, que es muy importante en la placenta, también existe en el cerebro, también es el más importante en el cerebro. Entonces, el transportador que va a garantizar que el cerebro del niño, sobre todo del feto, en los últimos estadios de gestación, le llegue suficiente DHA, porque el cerebro le está creciendo a una velocidad muy grande, ¿no? Y va a necesitar mucho DHA, ¿no? ¿Vale? Vaya, por supuesto que problemas en ese transportador va a hacer que el niño tenga problemas de neurodesarrollo. El niño no, feto. Ya, el niño, por supuesto. Pero si ese transportador no funciona bien, pues vamos a tener un niño con microcefalia, por ejemplo. O una gestación interrumpida, es decir, porque se muera. El feto no avance, no progrese porque se muera, ¿no? Sin embargo, vamos a empezar un poco por el tema de la importancia, y esto voy a saltarme muchas cosas, el tema de la importancia del DHA para los fotorreceptores, que son las células que están en la retina y nos ayudan a ver, ¿vale? Bien, pues aunque no se vea muy bien, aquí tenemos un ratón, o digamos una célula de la retina de un ratón salvaje, sano, por decirlo así, y de un ratón mutante para este transportador que os comentaba antes, este transportador tan importante durante el periodo de gestación, ¿no? Porque está en la placenta
y a nivel cerebral también. Bueno, y se ve como hay una diferencia clara, sobre todo en la parte del epitelio pigmentario de la retina. Es decir, esas células no van a funcionar bien, curiosamente, por falta de DHA, ¿no? Ahora habría que ver qué hace el DHA, ¿no? en la retina. Antes os hablaba de Serhan, es investigador de Harvard, que ha sido el que ha desarrollado toda la teoría, ¿no? Bueno, teoría y descubrimiento, ¿no? de las resorbinas, protectinas y maresinas. Bueno, salvo de la neuroprotectina D1 o protectina D1, que ha sido este hombre, es Nicolás Bazán, de origen argentino, pero lleva muchos años trabajando en Nueva Orleans. Él dirige allí su centro de investigación, investigación básica, modelos animales, cultivos celulares y demás. Entonces, y él ha trabajado sobre todo con cerebro y retina. Él se ha dedicado sobre todo a cerebro y retina, donde lógicamente es muy importante el DHA. Él lo sabe, ¿no? Y entonces se ha centrado mucho en el tema y acabó descubriendo, por ejemplo, el NPD1 y muchas de sus ventajas, ¿no? Bueno, sin más, él ha descubierto unos derivados del DHA. Aquí viene la secuencia de transformación. Son derivados que gracias a una enzima que él descubrió que se llama LOVL4, es una enzima que alarga los ácidos grasos, que en principio son de 22 átomos de carbono. Este sería el DHA, 22 átomos de carbono con 6 dobles enlaces, un omega 3, y bueno, digamos, se alargan hasta tener hasta 38 átomos de carbono. Es una molécula muchísimo más larga. Entonces, él dice que estas moléculas en el cerebro y sobre todo en la retina son importantes para esas membranas que se pliegan tanto en los discos, por ejemplo, de los conos y bastones, en los discos donde está la rodopsina, ¿no? Y la vitamina A. Esos discos son membranas tan dobladas que requieren ácidos grasos especiales para poder estabilizarse, ¿no? Entonces, esto pues, ya os digo, son descubrimientos de bioquímica básica que hoy en día, pues si no fuera por él, pues vamos, desconoceríamos totalmente, ¿no? Pues insisto, él descubrió también la neuroprotectina D1, que hoy en día sabemos que es vital, y ya tiene unos buenos estudios para comentar alguno, tanto para los procesos neurodegenerativos como para la supervivencia de la retina, ¿no? De las células de la retina. Bueno, aquí tenéis uno de esos discos de los conos y bastones. Pues bueno, ampliamos un trocito de membrana. Aquí tenéis los fosfolípidos de la membrana y aquí tenemos la rodopsina, ¿vale? Sería un tamaño, digamos, aproximado, ¿no? De cómo son las proteínas, ¿no? Pues esta es la rodopsina y aquí tenemos ubicada en el interior de la rodopsina, en su bolsillo, la vitamina A, ¿no? El retinol, ¿de acuerdo? Bueno, para que se produzca la visión, ¿no? Que esto es un tema, a ver si puedo hacerlo rápido y que sea conciso y entendible. Para que se produzca la visión, una emisión con una frecuencia determinada tiene que llegar hasta una rodopsina e impactar, digamos, con una frecuencia determinada. Cada célula de la retina reconoce frecuencias diferentes, entonces ahí vemos unos colores, ¿no? Azules, rojos, verdes, amarillos. Bueno, pues eso, la diferencia está en la longitud de onda, ¿no? Entonces, esos fotones con diferentes longitudes de onda son capaces de impactar en la célula, digamos, capacitada para reconocer esa longitud de onda y poder transmitir a través después de los nervios hasta el cerebro ese color, ¿no? Al final se compone la imagen que estamos viendo, ¿no? Es evidentemente complejo, pero dentro de esa complejidad hay un ciclo bioquímico en el cual la molécula de vitamina A, en este caso es el 11-cis-retinal, que está en la rodopsina, al recibir el impacto del fotón, se transforma y al producirse esa transformación causa el impulso nervioso por una diferencia de conformación estructural en el espacio, ¿no? Y transmite ese impulso nervioso. Es decir, le está diciendo al cerebro que esa célula en concreto ha recibido el impacto de un fotón de un determinado color. Fijaros, entre
los millones y millones de células que hay en la retina, al final se compone en el cerebro la imagen que vemos, que estamos mirando, segundo a segundo, ¿no? Bien, ¿me seguís, no? Entonces, claro, pero aquí tengo un problema, y es que una vez que se ha transformado este 11 cis retinal en una molécula con una estructura espacial diferente, por ese fotón que ha impactado, se separa de la rodopsina. La rodopsina puede captar un nuevo 11 cis retinal para volver a estar activa, pero esta molécula he de reciclarla para transformarla de nuevo en el 11 cis retinal. Y esa transformación no es fácil. Primero, porque se produce en células diferentes. O sea, primero, en esta célula, que es una célula que está, digamos, en el cono o el bastón, ¿no? La parte del segmento externo del cono, pues tiene que viajar gracias a una proteína que se llama interfotorreceptor. Esta proteína transporta este retinol a una célula del epitelio pigmentario retiniano, ¿no? En la cual va a sufrir una serie de transformaciones hasta reciclarse en el 11 cis retinal. Pero claro, está en una célula diferente. Tiene que regresar de nuevo hacia esta célula del cono, hasta el cono, digamos, ¿no? O el bastón, ¿vale? Se habéis seguido, ¿no? Y aquí vuelve a repetirse el proceso. ¿Lo habéis entendido? Esto, yo os lo explico a los oftalmólogos y cuesta entenderlo, ¿eh? Pero esto funciona así. O sea, la vitamina A, que es tan importante para la vista, funciona así, ¿vale? Bien. Y esta proteína que se llama interfotorreceptor, que está funcionando entre las dos células, la del epitelio pigmentario y el cono o el bastón, esta proteína es vital también, ¿no? Es importante para hacer este reciclaje de la vitamina A, ¿no? Bien, pues si yo os dijera que para que esta proteína haga su trabajo necesita DHA, ¿me creeríais? Pues necesita DHA. Es que ahora viene la parte difícil, que es explicaros cómo funciona. Y entonces me tenéis que creer, porque eso está publicado, ¿eh? Yo no he hecho este dibujo, ¿eh? ¿Entendéis, no? Pero está hay gente que investiga y tal, y al final dice, coge el papel y el lápiz y hace el dibujo y dice, esto tiene que funcionar así, ¿vale? Bien. Este bicho raro que se ve aquí es esta proteína, el interfotorreceptor, es este, el que transporta la vitamina A de un lado a otro, ¿vale? Y es importante para que se produzca este ciclo visual, que hemos llamado, ¿no? El título del artículo es del año 98, no fue de ayer. El transporte de los retinoides por los interfotorreceptores, ¿vale? Son unas proteínas específicas, ¿no? Bueno, a ver, os cuento, y luego vamos al dibujo. Os cuento. Esta proteína tiene dos bolsillos, como nuestras chaquetas, tiene dos bolsillos, ¿no? Un bolsillo es específico para el DHA y otro es específico para el retinol o el retinal, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cuándo entra el DHA en su bolsillo? ¿Cuándo entra? Entra cuando la concentración es elevada. Si hay poca concentración de DHA no puede entrar, porque no hay, ¿vale? ¿Y cuándo entra el retinol en su bolsillo? Cuando su bolsillo está con la dimensión adecuada para que entre el retinol. Porque si no tiene la dimensión adecuada para que entre el retinol, no puede entrar. Si entra el retinal. Retinol y retinal son diferentes. Aunque parezca la misma molécula, son diferentes. Entonces, o puede entrar uno o puede entrar otro, pero no puede entrar los dos a la vez. Bien. Entendido esto, fijaros, aquí tenemos, igual que antes, las células, conos y bastones, ¿no? El segmento externo de estos conos y bastones, y en el espacio entre las células del epitelio pigmentario y las células de los conos y bastones, aunque haya una diferencia de nanómetros, pero hay una distancia y ahí flota esa proteína, ¿no? Bien, pues cuando esta proteína está aquí, pegada al segmento externo del cono o del bastón, ¿veis que pone aquí sitio 2 retinal? Claro, aquí no tengo retinol, tengo retinal, que hay que reciclarlo a retinol. Bien, pues en este momento el bolsillo está adecuado a que sea retinal el que entre. ¿Por qué?
porque tengo DHA. ¿Veis que aquí pone la concentración, aquí a la derecha pone que la concentración en esta zona es muy alta de DHA y aquí en esta zona es muy baja? O sea, mi DHA en la retina se concentra en los conos y bastones, no en las células del epitelio pigmentario, ¿vale? Entonces, en esta zona que tengo mucho DHA, en el bolsillo 1 se ubica el DHA y en el bolsillo 2 entra el retinal, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Pues que se produce una liberación de a ver qué miro desde aquí veis que pone el retinol que ha llegado, o el retinal que ha llegado aquí, se libera para que pueda irse a unirlo a la rodosina. Veis que se produce aquí este intercambio. En lugar de el retinal, entra el retinol. Entra el retinol en el lugar. Y cuando está cerca de aquí, como aquí hay poco DHA, lo que ocurre es que el palmitato, otro ácido graso, entra en el bolsillo del DHA. No hay DHA suficiente como para que ocupe ese bolsillo. Cambia de conformación el sitio 2 y ya no es apto para el retinal, sino para el retinol, ¿vale? De esa manera viaja esa vitamina A de un lado a otro para reciclarse. Y lo que dicen estos investigadores es que esto es gracias a la diferencia de concentración en el DHA. Esto a mí me llevó un montón de tiempo entenderlo. Es un tema complejo, evidentemente es una teoría, ¿no? Una teoría, nos explican por qué ocurre lo que ocurre, utilizando esta teoría de diferencias de concentración del DHA entre unas células y otras. Pero a mí, para lo que me sirve, es para poder explicar la importancia que tiene no solamente la vitamina A, sino también el DHA en la retina, ¿no? ¿Y por qué es importante el DHA en la retina? ¿Por esto solo? No, porque antes os hablaba de que nosotros necesitamos el DHA y otras moléculas mucho más largas que el DHA derivadas de ella para producir los discos. O sea, una función estructural en la retina muy importante. Y ojo, y para producir NPD1, porque el NPD1 en la retina es fundamental. No solo en la retina, también en las células del cerebro, también en las neuronas. ¿Y por qué es vital? Por lo que os comentaba al principio de todo de la charla, de que la neuroprotectina D1 o la protectina D1 tiene una función que evita la apoptosis. Es decir, cuando hay una inflamación en el tejido, esa inflamación puede conducir a la apoptosis de la célula y, sin embargo, la protectina D1, si está en cantidad suficiente, evita esa apoptosis. Es un proceso de expresión genética en el cual entran en funcionamiento una serie de proteínas, de enzimas que van a degradar, principalmente van a matar las mitocondrias, por decirlo así, y luego sucumbe la célula, ¿no? Bien. Pero vamos a cosas que entendemos mucho más fácilmente nosotros, ¿no? Que son los estudios clínicos. Ahí sí que todo el mundo va a respirar. A mí me cuesta estas cosas, no creéis que no me cuesta. Pero cuando a alguien se le ocurre hacer un estudio, aquí tenéis el estudio publicado en el año 2013, un año interesante para el DHA y oftalmología, hacen un estudio que está orientado a ver si el tratamiento con DHA reduce el riesgo de progresión de la degeneración macular. ¿Vale? Bien, pues entonces cogen a una serie de pacientes, 300, que tenían un ojo con degeneración macular y el otro todavía sano. O sea, el criterio de selección de los pacientes es que tuvieran un ojo enfermo y el otro sano. ¿Vale? Bien, se dividieron en dos grupos, lógicamente, como siempre, algo de ciego, en este caso es placebo, y a uno se le daba 840 miligramos de DHA al día. No es una dosis que me satisfaga, pero es la que utilizaron ellos, y placebo, ¿no? Bien. Entonces, el objetivo del estudio era comprobar que en el ojo sano no aparecían, bueno, los oftalmólogos tienen sus nombres, sus nomenclaturas, pero bueno, no aparecía la enfermedad, ¿no? Las drusas y esas cosas, ¿no? Bien. Luego también había un objetivo, no solamente la observación oftalmológica del ojo, sino también a nivel sanguíneo medían índice omega 3. O sea, les hacían unos estudios a nivel basal, a nivel de los 6 meses, y finalmente, a los 3 años,
de los índices omega 3. Importante. Vale, pues visto ya el posicionamiento del estudio, vamos a ver resultados. Esto era DHA, no era omega 3. Es DHA. DHA. 840 miligramos de DHA. No, más que nada porque aquí en esta parte pone omega 3. Sí, porque medían EPA y DHA. Cuando mides índice omega 3, tú mides los dos, EPA y DHA. Pero lo que se les dio... La administración era DHA. Sí, dar EPA para la retina no tiene mucho sentido. Pues esta gente... No quiero decir... No, a ver, no, es una buena pregunta porque el estudio del año 2013 más importante a nivel oftalmológico fue un estudio que se hizo con omega 3, donde había mezcla de EPA y DHA, ¿vale? Y además la dosis era más baja todavía de DHA que esta. Utilizaron, no sé si habéis oído hablar, aquí en España se ha utilizado un producto en cardiología que se llama Omacor. Sí. ¿Os suena Omacor? Sí. Omacor es, no me acuerdo exactamente de la composición, pero lleva más EPA que DHA. Imaginaos que lleva entre los dos casi 1 gramo, pero de ese gramo la mayor parte es EPA. Bien, pues en ese estudio que os decía que se llamaba ARES 2, es un estudio que hicieron con ese producto, aquí no. Aquí hay un estudio que se llama NAT2, es otro estudio diferente, con un objetivo diferente también. Usaron DHA. Bueno, pero lo importante, y yo por eso lo señalo, se hicieron 3 mediciones de índice omega 3, quedaros como esto. 3 mediciones que correspondían a nivel basal, a los 6 meses y a los 3 años, al final del estudio. Bien. Bien. Cuando tu objetivo es ver si en esa muestra hay una mejoría significativa, estadística, entre el grupo placebo y el grupo de DHA, pues los estadísticos te hacen algo como esto, ¿no? Y si veis lo mismo que yo, veis que entre la línea roja y la línea negra no hay diferencia. Solución, yo diría, con esto lo que tenemos es que el DHA no funciona para reducir la progresión de la degeneración macular en estos pacientes con esta dosis, ¿correcto? Ese sería el resultado. Vale. Pero esta gente, por suerte, tenían algún consejero que le dijo, ¿y por qué no miramos esto otro, no? Entonces ellos, ya que tenían unos datos interesantes, quedaros con la parte de acá, de la derecha, no con la parte del suero, que no me interesa que se haya medido el DHL para el suero, eso es despreciable, para mí no me gusta. Yo lo miro en el glóbulo rojo y eso no lo miro. Entonces, si nos fijamos en los niveles que había en el grupo placebo, aquí, o en el grupo de DHA, bueno, vemos una serie de datos, ¿no? Claro, a mí lo que me interesa es el grupo de DHA, no el grupo placebo. Eso que el grupo placebo sería un milagro que fuera bien el placebo para este tipo de problemas. Pero sabiendo que el DHA no ha dado resultado positivo, me tengo que fijar qué pasa con los pacientes que tomaron DHA. A ver qué ha pasado con esos pacientes. Porque tengo datos de ellos que son sus índices omega 3 en diferentes momentos, ¿no? Entonces, me quedo con solo los índices omega 3 y solo, insisto, el grupo de pacientes que tomaron DHA, y tengo 3 medidas, la de basal, la de 6 meses y la de 3 años, ¿no? Entonces, vamos a ir línea por línea. ¿Qué pasaba en los pacientes del grupo de DHA en el momento basal, al inicio del estudio? Bueno, pues lógicamente, como todo en la vida, había gente que tenía un índice de omega 3 muy bajo, fijaros, 2,77. Yo os decía que está por debajo de 4 era malo. Bueno, pues tenían 2,77 al inicio del estudio, 58 personas. 57 tenían de media, estaban en un grupo que tenía de media 4,02 de media, y otro grupo que tenía 5,57. 37 pacientes tenían 5,57 de media. Todos ellos, lógicamente, muy alejados de estar por encima de 8. Y había un problema de nutrición de omega 3, ¿vale? Y son gente con enfermedad visual. Bien, a los 6 meses, es decir, llevaban 6 meses tomando esos 840 miligramos de DHA diarios, vemos que las cosas han mejorado, ¿vale? Hay un grupo de 35, que posiblemente sean de estos de aquí,
que ya han alcanzado casi el 8. Casi el 8. Es una media, por lo tanto, en este grupo de 35, alguno puede estar con 7, otro con 8, 8 y pico, ¿no? Bien. Seguimos teniendo, de todas maneras, personas, 46 personas, que a pesar de estar tomando, teóricamente, tomando el DHA, pues no sube mucho su índice omega 3, ¿vale? Podemos sospechar que no lo toman, eso antes lo comentamos. Podemos sospechar que no lo toman, pero si soy un tío serio y he hecho los controles adecuados, que en los estudios se suelen hacer llamadas telefónicas al paciente, oye, estás tomando la medicación, mira que participas en el estudio, ¿no? No se te olvide. A veces lo que se hacen es darle las cápsulas medidas, contadas, y cuando quieres que venga a revisión, me entregas los blisters para ver que lo has tomado y tal. Bueno, formas para conseguir que lo tomen, ¿no? Pero así todo, a ver, asumamos que estadísticamente algo está pasando aquí. A pesar de que están tomando todos su dosis de DHA, no hay una unanimidad, ¿no? El resultado, ¿no? Pero es que a los 3 años, sí, tenemos un grupo de 27 que están ya claramente con un índice omega 3 elevado, pero seguimos teniendo un grupo con un índice omega 3 muy parecido al que tenían a los 6 meses. ¿Vale? Todo lo vemos claro, ¿no? Bien. Y yo digo, aquí pasa algo. Aquí pasa algo. O sea, la gente lo está tomando, no le sube el índice omega 3, no absorben bien el DHA. ¿Qué pasa? No lo sé. Lo que está pasando no lo sé. Pero algo pasa. Y esto está relacionado con el riesgo de progresión de la enfermedad. Antes veíamos que global no funcionaba el DHA en global. Pero, claro, es que tenemos dos grupos muy alejados. Uno tiene el doble que otro de índice omega 3. Bueno, entonces, cuando miramos de estos 39 y de estos 27, ¿quién tiene progresión del cual ha enfermado el ojo que estaba sano? Lo que encontramos es que de estos 39, 13 había empeorado, había progresado en la enfermedad en ojo sano. ¿Eh? Un 32,5%. O había aparecido. O había aparecido, sí, estaba sano y había aparecido la enfermedad en el ojo sano. ¿De acuerdo? Claro, si aparece la enfermedad del ojo sano, en el enfermo sigue progresando también la enfermedad. Y en este grupo, en estos 27, 4 de los 27, solo el 14,8% había progresado o aparecido la enfermedad en el ojo sano. Aquí sí que se ve claramente la diferencia. Y estos investigadores en este estudio, al final no dijeron que no funcionaba el DHA, sino lo que dijeron es que la reducción de riesgo, en este caso de que avance la degeneración macular, está ligada a el nivel de DHA, o sea, el índice omega 3, en este caso, ¿no? Lo que están midiendo. Y que entre los que subía por encima de 8 y los que no subía, se quedaba en 4, la diferencia de riesgo era este 68%. Que es un nivel, lógicamente, muy importante. ¿Vale? Entonces, esto me sirvió a mí hace años para decir a los oftalmólogos que no es lo que tú le das al paciente, es lo que el paciente absorbe. Y si me preguntáis, ¿y qué hacemos en este caso de los que tienen una dificultad en absorber el DHA? Pues hoy en día, hasta ahora, os diría, oye, aumentar la dosis de DHA. En vez de 840, hay que tomar dosis más elevadas. Sí, yo os digo que para mí es insuficiente. Y yo, a un paciente con degeneración macular, le recomiendo 1 gramo cada 20 kilos de peso. O sea, 4 gramos, 3 gramos de DHA. Cuanto más, mejor. Yo sé que encarece el producto, pero al final, cuanto más, mejor, ¿no? Hoy en día tenemos resolvido. Hoy en día tenemos la posibilidad de darle estos mediadores, estos SPMs, que ya visteis que el 17-HDHA me va a dar lugar a las protectinas y a las resorbinas que a estos pacientes, evidentemente, sí que les pueden frenar la degeneración macular. Veremos. De momento los estudios están todavía en esas fases iniciales, ¿no? Visteis antes en la charla, os mencioné un estudio hecho en degeneración macular. Claro, son estudios hechos en modelos animales. Todavía hay que progresar y hacer estudios en estudios clínicos, ¿vale? Bien, a mí este estudio me gusta mucho.
sobre todo porque dejamos bien el DHA. Pero es un estudio muy interesante porque este mismo año, 2013, se publica el ARES-2, es un estudio que se había hecho después del ARES-1. El ARES-1 fue un estudio previo, precursor, anterior, no sé si fue de 2005 aproximadamente, en el cual se veía que los omega 3 a nivel nutricional eran interesantes porque parecía que protegían de la degeneración macular, ¿no? Hacían muestreos nutricionales donde miraban si los pacientes tomaban pescado o no y tal, y al final parecía que no solamente el omega 3, sino también el zinc y otros nutrientes podían ser interesantes, ¿no? El licopeno, la astaxantina, zeaxantina, etcétera, pueden ser interesantes para prevenir y para reducir riesgos, ¿no? Bueno, pues a continuación, iniciaron el ARES-2, un estudio con miles de pacientes, eran casi 5.000 pacientes en todo el mundo. Claro, 5.000 pacientes no las pillas en un sitio, haces en muchos sitios. Multicentro. Claro, multicéntrico. Y les dieron, además había varios procesos de tratamiento, porque no solamente había omega 3, también había zinc y había también una astaxantina. Bueno, era un estudio muy complicado. Y al final de varios años, creo que eran 5 o 6 años de estudio, llegaron a la conclusión de que el omega 3 no reducía la progresión o el riesgo de degeneración macular. Sí, el ARES-2 salió así y se publicó en 2013, a la vez que este estudio. Entonces, cuando salió el ARES-2, los oftalmólogos se quedaron y dijeron, llevamos años recomendando omega 3 y resulta que no funciona. Y, sin embargo, yo fui y les dije, ya, pero tenemos este estudio que también utiliza omega 3 y demuestra que sí funciona. Y que además, lo que yo os digo es que en los modelos animales, ratones, están utilizando dosis mucho más altas para frenar los problemas de la retina. No dosis bajitas, sino dosis mucho más elevadas. El que me quiso escuchar me escuchó y el que no me creyó, prefirió creer a la vez. Pero los estudios generalmente los hacen, los hacen investigadores que tienen un conocimiento, ¿no? Pero a veces les falla lo básico, ¿no? El conocimiento de los investigadores que trabajan a nivel de in vitro o con ratones o tal, que esos van por delante. Los que trabajan con personas siempre van a varios años de distancia, ¿no? Entonces, estás obligado a ver lo que están investigando los otros. Y cuando no te fijas en ello, porque el año que inició ARES-2, por ejemplo, o este estudio, se conocían muchas cosas ya en modelos animales, cómo funcionaba el DHA. Pero claro, tienes que, ya te digo, este estudio fue serio porque, primero, metieron un índice omega 3, y esto es muy importante. Hoy en día no se entiende un estudio con omega 3 si no metes en el estudio índice omega 3. Y volviendo a lo que comentabas tú antes sobre el tomar dosis muy altas que podía entrar en una curva en J. Yo insisto, fíjate, a esta gente llegaban a niveles y muchas veces, a pesar de que estaban tomando una cantidad igual, uno subía y otro no subía. Eso se repite en muchos estudios. ¿Eso quiere decir que los que suben mucho les va a causar daño? No, y que los que están con niveles bajos, no. O sea, realmente cuanto más aumentas, a ver, también te vas plafonando y no sueles pasar del torno al 13%, ahora veremos un estudio, pero cuanto más subes, más beneficios tienes. Sí, pero para eso hay que hacer un estudio comparando los que tienen más del 11 y los que tienen 8 y 11. No, si estoy de acuerdo contigo. Y es difícil llegar al 8, pero seguro. Pero yo insisto. Hay gente que tiene niveles por encima de 13, de 14 y de 15 y hay que ver lo que pasa con eso. Sí. Y como casi todo en la medicina, todo es malo, tanto por exceso como por defecto. Y la mayoría de las constantes en general en medicina siguen más la curva en J o curva mu que la curva lineal. Podemos discutir toda la vez que tú quieras. Te puedo decir, el ácido úrico tiene curva en J. El ácido úrico tiene curva en J. Pero una persona que tiene el ácido úrico alto, tiene incluso J, los beneficios del ácido úrico siguen siendo positivos. Es decir, la reducción de Parkinson por ácido úrico sigue existiendo. Tendrás J, pero no vas a tener Parkinson. No sé si me entiendes. Sí. Es decir, el DHA le pasa algo con el estilo. Si tú subes mucho los niveles de DHA, porque tú absorbes mucho DHA y tus transportadores son muy eficaces, y puedes llegar a ese 14% que tú mencionas, por ejemplo,
No moriré de ataque al No vas a morir, seguro, De ataque al seguro, y te vas a desangrar, seguro. Seguro, a lo mejor tienes más arritmias. Pero joder, y los beneficios que tiene el DHA son más positivos. Es que aquí hay que valorar beneficio-riesgo. Sí, pero si la ventaja de tener el índice es que te permite a ti ajustar. Sí, eso es lo que quiere. Pero Perdona, yo insisto. Medicina de precisión. Perdona, yo insisto. Quiero ver realmente eso. Quiero ver realmente que alguien que tiene un 15% o un 14% de índice omega 3, ojo, índice omega 3 con DHA, a ver si vas a conseguir un índice del 15 tomando diariamente unos cuantos gramos de EPA y de DHA. Porque el EPA sí que tiene riesgo. Está demostrado. Aumenta el sangrado en algunos pacientes y también aumenta las arritmias. Pero DHA, yo lo dudo mucho. Ahora, Claro, al final yo me fijo en los estudios. El índice no te dice la proporción de cada uno. Sí te lo dice. No, sí te lo dice. Pero es la suma de las ¿Tú los haces índices habitualmente? Bueno, yo los pido normalmente. ¿Y no te llega la información de los ácidos grasos? Sí, me llega. Y te dice cuánto hay de EPA y cuánto hay de DHA. 7 y los omega. Claro, si tienes el total, te ponen todos. Y hasta las grasas trans. Claro, Pero yo te digo que yo lo vendía. Yo he dado muchas charlas hablando de omega 3. No para Harris, para mí. Te marcan los rangos, la ventaja de tener un test de omegas es que... Pero a mí me parece, pero también, a ver, tú vas a obligar a tus pacientes, a ver, aquí también hablamos de dinero, si tus pacientes lo pueden pagar, oye, encantado, que les hagas uno cada 6 meses, no tengo ningún problema, pero yo creo que a muchos pacientes gastarse 90 o 60, depende de lo que le mandes, lo que le vayas a mandar, en un test, algunos no se lo van a plantear que lo puedan pagar. No le vas a hacer, claro. A lo mejor uno al año puedes. Pero es que realmente, ¿cuántos pacientes de esos alcanzan ese 15 o 14%? ¿Tú has tenido muchos? Bueno, yo digo porque los estudios salen muy pocos, ¿eh? Sí, no, son pocos. En general, lo habitual es que estén por debajo. Correcto. Y que haya uno o dos, yo estimo que como máximo un 5% de pacientes que no absorben bien el DHA, que son los que a mí me preocupan. Eso sí me preocupa. Y por eso te he dicho, yo le daría durante 12 semanas DHA, a la dosis que tú consientes, y en ese momento sí que le haría un índice omega 3, me parecería una información vital. Pero no, en principio me daría en torno al 8%, un poco más, seguramente depende de lo que se lo está tomando o no, y me fijaría solo en el que vea, oye, aquí ha pasado algo, porque tienes un 4, ¿me entendéis? Has hecho lo que tienes que hacer, tienes un 4, no absorbes el DHA, hay un problema aquí. ¿Vale? Pero bueno, ahora, por suerte, tenemos, para esos pacientes, que no estarán del todo sanos, tenemos Resolvinova. ¿Por qué? Porque me evito la absorción del DHA. Ya voy directamente a esto. Bien, sigo con Bazán, que fue el descubridor de la neuroprotectina D1, ¿vale? Os decía antes, para mí este hombre también tiene mucho mérito, Serkan tiene más, pero este hombre también tiene mucho mérito, pero es que además este hombre trabaja a nivel básico, con modelos animales, y este hombre con ratones mutantes que desarrollaban Alzheimer, ¿vale? Los ratones también, si tú les enredas, también pueden desarrollar Alzheimer. Al fin y al cabo, el desarrollo del Alzheimer es un problema bioquímico, que a lo mejor no lo sabéis, pues lo explico rápidamente. Fijaros, hay una proteína que se llama proteína precursora del amiloide, así, esta proteína precursora del amiloide, o APP, ¿vale? Es una proteína importante. ¿Por qué? Porque es precursora de una molécula que tiene este otro nombre, proteína precursora de amiloide alfa soluble, y esto tiene, esta proteína es un trocito de esta proteína que cuando se corta con la alfa secretasa, es una enzima, esta enzima se llama así, alfa secretasa, la corta aquí en este punto, y este trocito va a estimular en las neuronas, fijaros lo que estimula, la producción de 15-lipoxigenasa, suena a la 15-lipoxigenasa algo ya, ¿no? Estimula esto, y entonces el DHA libre, que de ojo en la neurona hay mucho DHA, se transforma en neuroprotectina. Este paso no es un paso único. Antes, yo me lo he soltado rápido por el tiempo que tenemos, pero por decir, a ver, no voy a... No me dejo.
Para pasar atrás. Dejar 5 minutos, ¿no? No tenemos 5 minutos. No tenemos, vale. Y ahí no lo muevas. A ver, yo he ido muy rápido, pero fijaros, para que el DHA se transforme en neuroprotectina, no solamente está la 15-lipoxygenasa, luego tenemos aquí un proceso de oxidación y una hidrólisis, ¿vale? O sea, hay más enzimas implicadas, ¿vale? Bien, esto me lo he pasado muy rápido, ¿no? Este está blanco, por eso no. Pero bueno, aquí estamos hablando de Alzheimer ya. Bien, pues fijaros, esta neuroprotectina D1, que es un derivado del DHA, ¿vale? Por un proceso de diferentes enzimas, ¿no? Entre ellos la 15-lipoxygenasa, como os decía, este trozo de esta proteína lo estimula, ¿vale? Esto es muy importante, pero resulta que esta proteína, en algunas personas, en lugar de cortarse con alfa-secretasa, se corta por otras dos enzimas que se llaman beta y gamma secretasa. Son dos enzimas diferentes. Es decir, tú expresas tus proteínas dependiendo de tus condiciones genéticas y puedes producir más alfa-secretasa o menos alfa-secretasa, más beta-secretasa o... ¿Me entendéis, no? Es que eso es una lotería genética. Bueno, pues, curiosamente, yo también creo que aquí intervienen muchos procesos epigenéticos, que también es importante. Es decir, la vida que has llevado te va a condicionar que aparezcan más rápidamente o más lentamente tus problemas neurodegenerativos. Bueno, pero lo curioso es que cuando ocurre esto contrario, en lugar de producirse este trocito beneficioso, se produce el beta-amiloide, el trozo de proteína que produce unos agregados que se llaman placas de beta-amiloide, que es una de las consecuencias de que se produzca esta neurotoxicidad, inflamación, etc. ¿Vale? Y muchas neuronas llega un momento en que entran en apoptosis, mueren, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la NPD1, os decía, entre una de sus virtudes está en frenar la apoptosis. Si yo freno la apoptosis, esa neurona seguirá viva más tiempo y podrá en algún momento que yo controle otros parámetros como una buena resolución de la inflamación, el control del estrés oxidativo, una buena nutrición en general, hay muchos nutrientes que a nivel cerebral van bien, pues bueno, a lo mejor consigo que esas células se recuperen y sobrevivan, ¿no? ¿Vale? Lo opuesto sería que muriese y pierdo la capacidad que tenía esa neurona, ¿no? Y sobre todo como esto funciona en un entramado de conexiones, pues lógicamente el problema es grave, ¿no? Bien, pues este hombre trabajando con ratones encontró lo siguiente. Aquí tenemos los ratones de cuatro, no sé si son meses o semanas, ahora ya no me acuerdo del dato, pero ratones jóvenes, en definitiva, ¿vale? Y aquí los ratones que ya son viejos. Deben ser meses, porque 13 semanas me parece poco tiempo, pero bueno. En fin. ¿Y qué veía? Que cuando medía los niveles, ¿ves? El DHA que había de estos ratones, encontraba que los jóvenes tenían mucho más DHA, o en concreto, los viejos, los que habían desarrollado Alzheimer, tenían un 40% menos de DHA en ese cerebro, ¿vale? O sea, que cogen el cerebro del ratón, lo machacan, miden el DHA y, pues mira, un 40% menos. Pero lo grave que dice Bazán es que en estas condiciones la cantidad de NPD1 se pierde en un 80%, que realmente no es el DHA el que protege es el NPD1. Por lo tanto, al perder el NPD1 protejo las ventajas, ¿no? Que me ofrece el DHA. ¿Vale? Es el resultado. Esto no está hecho en personas, lógicamente, porque no podemos trabajar con su cerebro, pero... Y bien, y un dato también a tener en cuenta, ¿cómo vamos de hora por ahí? Vale. Lo es importante. No, os lo digo porque vosotros trabajáis con pacientes, ¿vale? Y yo que os aconsejo cuando trabajáis con pacientes, no con ratones, con pacientes que quieren mirar más cosas, ¿vale? Una importante es barrera hematoencefálica, ¿vale? ¿Es difícil? Sí, lógicamente, pero hay un parámetro que conocemos desde hace muchos años y que se mide, no se dejó de medir, se dio mucha importancia por los neurólogos hace
30 años, después perdió un poco de interés porque pensaban primero que influía mucho en la causa de la enfermedad de Alzheimer, y luego se dio cuenta que no, que es el ApoE4. Es el fenotipo o genotipo ApoE4. ¿Vale? Tenemos proteínas ApoE2, ApoE3 y ApoE4. Cuando alguien tiene un fenotipo ApoE4, y sobre todo cuando tiene los dos alelos ApoE4, esto distorsiona tanto la barrera hematoencefálica que cuesta que llegue bien el DHA al cerebro. Aquí os pongo que hay un montón de proteínas encargadas de que el DHA llegue a la barrera hematoencefálica. Sigue estando aquí la MFS2A que os comentaba antes, pero resulta que cuando tenemos ApoE2 con poco DHA que haya en sangre, entra suficiente en el cerebro y se reduce el riesgo de Alzheimer. Sin embargo, cuando tenemos ApoE4, aunque tengamos mucho DHA, entra poco. ¿Vale? Entonces, yo voy a tratar a un paciente con Alzheimer ya, y os aconsejaría dar 1 gramo por cada 20 kilos de peso, o, aunque no hay estudios todavía, esto teóricamente debería ser, el Sovinova debería ser también eficaz. ¿Por qué? Porque el objetivo es NPD1, no DHA, sino NPD1. Y aquí estamos dando precursores directos de NPD1. ¿No? Bien, pues la idea, cuando tenemos un análisis de su genotipo y tenemos ApoE4 positivo, hay que aumentar la dosis. Lo que recomiendan los investigadores es, ya que tengo dificultad para que funcione bien la barrera hematoencefálica, vamos a dar dosis más altas, ¿vale? Pero también se habla de que esté vehiculizado con fosfolípidos. Sí, en lugar de sí. triglicéridos. ¿Sabes por qué es eso? A ver, haz memoria ahora, porque no voy a dar para atrás porque tardamos mucho tiempo. Vistes que hay un transportador que se llama MFS2A, ¿no? Bien, ese transportador no transporta DHA, sino que transporta el DHA unido a un fosfolípido, lo que se llama un lisofosfolípido, ¿vale? Por eso es. Normalmente es el hígado el encargado de producir los lisofosfolípidos. Eso no se producen espontáneamente, hay una enzima que lo produce. Entonces, pero en ese caso recomendarías mejor krill, entonces, ¿o no? Es que yo el krill, para mí el krill es aceite de pescado. O sea, no hay ninguna técnica hoy en día que podamos coger y sintetizar un fosfolípido de DHA. Un triglicérido sí, pero un fosfolípido no. Entonces lo que hacen es, cogen el krill, lo machacan, sacan el aceite y en ese aceite hay una parte que son ácidos grasos, otra parte que hay triglicérido y otra parte que hay fosfolípido, ¿vale? Pero el krill ha tenido más marketing que estudios positivos. Entonces, se nutre del marketing. Lo que tú has dicho es correcto. Y te he explicado por qué es correcto. Porque es que realmente lo que hace ese transportador en concreto es transportar el DHA pegado a un fosfolípido. Hay otros transportadores que meten directamente el DHA, otros que meten el DHA unido a albúmina. O sea, hay diferentes transportadores, ¿no? Pero lo importante, yo creo que aquí es, más que nada, la dosis que estamos dando de DHA, en este caso, si metemos estos derivados del DHA, los SPMs, ¿no? O, además de la dosis, conocer cómo está la barrera hematoencefálica. Y sabiendo que el parámetro que podemos medir a ese nivel es el ApoE4. Y que lo absorba bien, y que haya una absorción. Hacer un índice omega 3, eso va de suyo. O sea, si yo a un paciente le doy, con Alzheimer, le doy DHA, imaginaros, 3 o 4 gramos diarios, ¿no? O le doy esto, más 1 gramo de DHA, que podría ser una buena alternativa, y le mido a las 12 semanas, y los niveles que tiene de DHA son bajos. Bueno, a ver, yo entiendo que el SPM puede haber estado, pues son cantidades muy pequeñitas y que pueden sí que estar llegando, pero evidentemente cuando estamos a un paciente de estos hay un problema. Pensar que los pacientes que no sobreviven el DHA muchas veces van a estar relacionados con enfermedades que afectan los tejidos conservadores, cerebro o retina, da igual. ¿Por qué? Porque si son tejidos que habitualmente conservan el DHA, pero tú tienes dificultad para absorberlo, igual aparece un proceso neurodegenerativo o de visión. Bueno, bien, 2 cosas nada más y ya acabo. Claro, son estudios ya de hace años. Este estudio, por ejemplo, lo hicieron con pacientes con deterioro cognitivo leve. Y estos pacientes les daban una dosis bajita, no llegaba a 1 gramo de DHA.
pero vieron que funcionaba. O sea, el resultado les dio un resultado positivo. O sea, con una dosis no muy alta de DHA, pues previenes que gente que ya empieza con pérdidas de memoria, pero todavía no tiene un mini-mental aceptable, no tienen diagnóstico de Alzheimer, pues bueno, ellos van bien, ¿no? Y yo os digo, son 900 miligramos de DHA, o sea, un gramo le iría bien a este tipo de pacientes que llegan a consulta y ya ves que empiezan a quejarse de pérdidas de memoria y tal, y puede ser un pródromo, ¿me entendéis? Es decir, sabemos que un porcentaje de esos pacientes acaban teniendo Alzheimer y otros simplemente son... Lo retrasan. Sí, bueno, también es eso, se trata de frenar, ¿no? Bien, yo a estos pacientes aceptaría también incluso SPMs, ¿por qué? Porque puede ser igual de preventivo, en este caso. Pero a mí me interesa más este otro estudio, también de 2010, ya con pacientes que tenían diagnóstico de Alzheimer, ¿vale? Y a estos les dieron más dosis, a estos les dieron 2 gramos de DHA. Bueno, como Alzheimer, no son 3 o 4 como yo os acabo de decir, son 2 gramos de DHA, pero a mí lo que me interesa son los resultados. ¿Qué creéis? ¿Que funcionó? Pues el resultado fue que no reducía los datos que yo buscaba, no reducía la progresión del Alzheimer, no reducía ese tratamiento. Pero como siempre, a los investigadores a veces les pica la curiosidad. Y dijeron, oye, ¿y si les medimos un ApoE4? A ver si son ApoE4 o ApoE2 o ApoE3. Y lo hicieron. Entonces, cuando hacían esto es lo interesante. Si el paciente era ApoE4, no le funcionaban esos 2 gramos. Sin embargo, si era ApoE2 o ApoE3, sí le funcionaban esos 2 gramos. ¿Vale? Luego, lo que yo os he comentado antes, esto es lo interesante. No basta que yo te dé DHA, tengo que mirar cómo está tu barrera hematoencefálica, porque a lo mejor te estoy dando una dosis que para ti es insuficiente. ¿De acuerdo? Pues yo os animo que si tenéis algún paciente así, que entre otras cosas, ¿no? Índice omega 3, por supuesto, y el fenotipo ApoE4, y yo creo que no hay nada más.